Señores, con el doctor Carlos Bautista Jiménez, experto en temas migratorios, estaremos conversando en esta revista informativa, que es una presentación del Grupo Burgos Multimedia. Buenos días, doctor. Buenos Buenos días, días, buenos días. días. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio tan especial y muy intelectual, según estaba escuchando fuera, detrás de cámara. ¿Los bautistas del sur o del Cibao? Del Cibao. Porque tenemos bautistas en el sur y en el Cibao. Cibaeños de los que bailan merengue típico. Doctor, su salud, ¿cómo anda? Muy bien, gracias a Dios. Sí, para hablar en fundamentalmente vamos a hablar del tema migratorio, pero evidentemente que hay acontecimientos y sobre todo uno se entera de la página de formación académica suya, y entonces una de las cosas que nos refiere es que usted fue seminarista, de manera que conoce un tanto la intríngulis de estos procesos. Hay mucha información respecto al mismo. Se dice que será un cónclave no tan dilatado y que probablemente todo se desarrolle de manera normal en el menor tiempo posible. Su visión y posibilidad de esta realidad. Bueno, como conocedor de la iglesia, estuve 7 años en el seminario estudiando. Creo que fuera de este proceso se dicen muchas cosas, se especulan muchas cosas, pero al final todas esas especulaciones quedan apagadas con la decisión final, porque la metodología de votación que se utiliza en el cónclave es muy hermética y es muy propia de la iglesia. E incluso se fijan que hasta los celulares, bloqueo de señales, porque es un proceso totalmente secreto, donde los cardenales se ponen en oración, empiezan los procesos de votación, hasta que al final se llega a una idea unificada y regularmente, como les decía, todo lo que se pensaba y lo que se habló fuera queda descartado con la decisión final. Pero la iglesia ha ido a un mundo más abierto, buscando respuesta a lo que está exigiendo el nuevo mundo ahora. Y vimos un Papa Francisco conectar con eso. ¿Piensa, Carlos, que seguirá la iglesia en ese mismo orden o buscará un nuevo horizonte que pudiera verse quizás más a los metódolos de lo que era la iglesia antes? Dentro de la iglesia hay corrientes liberales y corrientes conservadoras. El Papa Francisco era más liberal y estaba más abierto a los cambios y adaptar la institución. Y la idea de un Papa woke. Sí, los contrarios tenían su forma de calificarlo. Pero cada papa, en el tiempo que dura en su mandato, pues va creando las condiciones y adeptos que van a apoyar sus ideas. Entonces ahí lo que se va a dar es si los liberales tienen más posibilidades o los conservadores, y al final se va a lograr elegir a un papa o que va a seguir impulsando los cambios que inició el Papa Francisco, o un papa que va a frenar. También se puede dar la condición de un papa que cree equilibrio entre el conservadurismo y los cambios que propiciaba el Papa Francisco. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Sí, porque en la iglesia había un sector que tenía mucho malestar con el Papa Francisco. No lo manifestaban porque la iglesia cuida mucho la institución, por eso tiene tantos años, pero entre ellos sí se conversaba mucho ese tema, el liberalismo del Papa, el apoyo a ciertas ideas que podrían ser escandalizantes para el sector conservador. Ahora, se trata, aunque es un asunto ya del destino, ¿verdad?, que determina el límite de la vida de los seres humanos, independientemente de su categoría, en el caso de ser el representante de la iglesia en la tierra, como es el Santo Padre. Pero eso es una oportunidad, no piensa, para que el Estado Vaticano se renueve y definitivamente se inserte en esta lluvia de nuevos pensamientos, de nuevas ideas, y en esta donde yo recuerdo, por ejemplo, y nosotros recordamos que tener pensamiento moderno, sobre todo cuando uno era joven estudiante, etcétera, era, digamos, echar una mirada a la izquierda.
El que fue joven y no fue izquierdista, dicen que no pasó por la juventud. Sin embargo, con el paso del tiempo ha sido la practicidad de las ideas lo que va desmontando pensamientos que eran ilusiones, que eran, digamos, criterios que se entendían como verdades absolutas y que real y efectivamente en el laboratorio, que es la realidad y la vida, han sido descartadas. Y hoy, en el mundo de hoy, hay una confrontación de ideas más aproximada a la derecha, al liberalismo, o sea, cómo la verdad humana, ¿verdad? Es mutable y es cambiante, porque antes una persona de derecha se avergonzaba de decir que era derecha, no lo confesaba, lo realizaba, se comportaba como tal, pero no lo defendía. Hoy vemos pensadores de derecha que defienden su idea y además tenemos, por ejemplo, en la nación más poderosa de la tierra, digamos así, a Estados Unidos, a un conservador de derecha. Tenemos a un Millet defendiendo su criterio, un Bukele, o sea, ya pensamientos que antes parecían que era una vergüenza y hoy son hasta paradigmáticos. Fíjate, las sociedades son cambiantes y las instituciones tienen que ir adaptándose a esos cambios que va planteando la sociedad. Son desafíos que plantea la sociedad. En el caso de la iglesia, mi punto de vista es que debe darse una adaptación a la sociedad que estamos viviendo hoy, sin dejar atrás, claro, los valores evangélicos, que es su fundamento. O sea, y los cambios que se produzcan no pueden ir en contra de los valores evangélicos, pero definitivamente la sociedad ha provocado o está provocando que la iglesia haga cambios, porque si se queda estática donde está, pues va a disminuir su influencia. Entonces necesita hacer cambios para adaptarse a los desafíos que está planteando la sociedad actualmente. Y es tan así, Carlos, lo que tú planteas, que la Iglesia Católica ha avanzado y se ha visto siempre en la vanguardia por esos cambios. Mira, muy importante eso que tú dices. Y ahora, con esa reflexión, más que es una reflexión esa que tú haces, en el punto de vista de cuál sería el Papa que debe de cogerse, tiene mucho que ver ese peso que tú acabas de plantear. Con el Concilio Vaticano II se demostró, o sea, el Concilio Vaticano II le dio un giro de 180 grados a lo que era la iglesia hasta ese momento. Se vio obligada a no dar una misa en latín, porque la gente no entendía nada, y hacer la misa en el idioma original del país o de la ciudad donde se celebra. Si se habla español, celebramos la misa en español. Si se habla inglés, la celebramos en inglés, para que los laicos puedan involucrarse más en el proceso litúrgico. Que déjenme decirles, la liturgia de la Iglesia Católica es una cosa impresionante para el que se dedica a conocerla y estudiarla. Mira, un hecho, un acontecimiento que se produjo recientemente en el país, respecto ya, mudándonos un poco, al tema migratorio, que es justamente el centro, probablemente el editorial de este diálogo, de esta conversación. En el día de ayer, el presidente de la República, en un acto en que se encontraba también el expresidente Leonel Fernández, se dieron un abrazo. Y yo pienso que esto crea una ambientación totalmente diferente, sobre todo a partir de la iniciativa del presidente para convocar e invitar a los expresidentes a, digamos, consensuar criterios respecto al tema migratorio. Este acto, de hecho, ¿tú piensas que puede impulsar a que, por ejemplo, el expresidente Hipólito Mejía no ha tomado una decisión, ya Danilo Medina, aunque la condicionó a escenarios específicos, pero también se inclina, se acerca, ¿no? Reverente. Pero tú piensas que este momento celebrado ayer tendrá una repercusión para que no solamente los expresidentes, sino para que los líderes de la sociedad se unifiquen respecto a izar un solo criterio respecto al tema migratorio.
políticamente levantar la mano tiene muchos significados, pero en este contexto creo que envía un mensaje de unidad, que es lo que se necesita. No, que le quiero aclarar, no por los haitianos como personas, sino por la situación que tiene el país en estos momentos. O sea, en Haití no hay un ente institucional con el que se pueda dialogar y llegar a acuerdos por la situación política que se está dando con el control de parte del territorio de muchas pandillas. Entonces yo creo que como país, para proteger la seguridad nacional, los actores políticos deben unificarse y llegar a acuerdos para tomar medidas que protejan nuestra nación. Pero yo creo que el diálogo debe ser más amplio, no quedarse solamente en los actores políticos, sino que debe ir al sector empresarial, porque ustedes saben que en el área de las empresas se contrata mucha mano de obra haitiana, el sector construcción, el sector agrícola, que depende mucho de la mano de obra haitiana. Entonces mi opinión personal es, el diálogo es perfecto, en situaciones como esta ayuda mucho a la nación, pero debe ser ampliado. Creo que hay otros sectores que deben ser incluidos. ¿Cómo ve el experto Carlos Bautista la medida que ha tomado las autoridades del gobierno del presidente Luis Abinader, tanto del Ejecutivo como del brazo ejecutor de Migración, y todo esto que se está llevando en los últimos días? ¿Cómo lo ve, Carlos, de una mirada así al horizonte? ¿Cómo ve estos temas? Las medidas anunciadas me parecen excelentes. Ahora, una cosa es lo que tú anuncias y otra es lo que la logística pueda permitir hacer. Porque sabemos que como país, aunque hemos crecido, vamos en un proceso de desarrollo exponencial, pero institucionalmente todavía nos falta mucho por avanzar. Entonces, creo que mantener esas medidas a largo plazo es lo que nos va a decir si son buenas o no, porque escritas son excelentes y creo que son necesarias, siempre respetando los derechos fundamentales de la persona, porque eso es importante, cuidar esa parte. Entonces, sí. Pero ahí está la modificación a la Ley General de Migración 285-04, ¿se ajusta? ¿Era necesario o no esta parte? Sí, no, la modificación desde mi punto de vista debe ser mucho más amplia, porque esa ley hay que adaptarla a la realidad que estamos viviendo actualmente, pero además a los conceptos migratorios internacionales. Fíjense que hay países que cuando tú vas con una visa de turista, te requieren un seguro internacional de salud. ¿Para qué se hace esto? Para cuidar de que si yo te otorgo una visa de turista, tú no cruces a mi país y cuando se te presente un problema de salud, el Estado tenga que cargar con esos costos. Correcto. Entonces tú lo cubres con tu seguro internacional de salud. Entonces, creo que dentro de nuestra Ley General de Migración, una de tantas modificaciones que hay que hacer es que las visas que se otorgan de turismo en los consulados dominicanos en Haití o en cualquier otro país requieran que usted venga y entre a nuestro territorio con un seguro internacional de salud. Ese es un punto que creo debe incluirse ahí. Pero la modificación es pertinente, o sea, es correcta. Lo único que creo que hay que ampliar otros puntos. De hecho, nosotros estamos haciendo un estudio ahora mismo que vamos a presentar próximamente, donde proponemos una modificación de muchos artículos de la Ley General de Migración y sugerimos ciertos cambios para que se adapte a nuestra realidad. Las iniciativas, digamos, del Ejecutivo, del Presidente de la República respecto a este tema, en medios como ya usted ha señalado, digamos con justeza, y es que no hay un interlocutor, porque es en medio de una situación caótica, quizás la peor del estado vecino, donde las bandas son los que toman, digamos, el espacio, y por vía de consecuencia la carga debe agruparse de un solo lado, de un solo peso. Inclusive el llamado a la comunidad internacional, que también ha sido sorda a la participación. Entonces, todo el peso es de un solo lado. ¿Cómo piensa, desde su punto de vista, cómo valora más bien la iniciativa del Ejecutivo y cuál debe ser el papel de los demás componentes de la sociedad, como la oposición, si
asumir el comportamiento que tradicionalmente se ha mantenido, que es digamos, el conchoprimismo en la oposición, de que si está fuera del poder, abajo el que está arriba, o sea, que todo lo que haga el que está arriba está mal. O ese mismo empresariado que por un lado puede establecer que está de acuerdo con el presidente, pero al mismo tiempo son los que asusan ganando mano de obra barata. O sea, digamos, ese panorama, ¿cuál es su valoración y cuál entiende que debe ser la responsabilidad de cada uno de estos actores? El presidente de la República está haciendo lo correcto, tomar medidas para proteger nuestra nación ante una que no tiene control, o sea, allí no hay control de nada. O sea, de hecho, las pandillas, lo que uno ve en las noticias es que cada día toman más control del territorio. No, de nada ha servido traer un grupo de soldados de otro país, una fuerza multinacional, porque las pandillas siguen tomando terreno. Entonces, el presidente está haciendo lo correcto. Y los actores políticos, empresariales, deben adherirse a esas ideas y hacer sus aportes para que podamos salir a flote y, como dije anteriormente, proteger nuestra nación de cualquier situación. Usted mencionó los organismos internacionales. A nivel internacional a nadie le interesa resolver el problema de Haití, porque de hecho, ustedes no se han hecho la pregunta, ¿quién está financiando a esas pandillas? O sea, tú no tomas poder ni tomas territorio si tú no tienes apoyo de alguien. Alguien está apoyando. No, y fíjate que las policías kenianas que no han recibido el apoyo y no han sido suficientes. Claro. Es más, han sido ridiculizadas, porque uno ha visto que a lo largo, después de la participación de los kenianos, las bandas se declaran asumiendo territorio. Exacto. Entonces, así es. Entonces, el Estado Dominicano, encabezado y dirigido por el presidente de la República, tiene que tomar las medidas pertinentes para proteger la República Dominicana. O sea, nadie puede decir que el presidente no debería tomar estas medidas. Claro, debe tomarlas porque es que hay una situación, hay un contexto político y social en estos momentos que no se había visto, yo creo que en ningún momento de la historia después de nuestra independencia. El experto, Carlos Bautista, ¿qué piensa con relación, por qué momento, el mismo momento que estamos viviendo, y para ver ahora en medio de esta reforma y ver el experto, quisiera yo ver la opinión del experto en ese sentido, es tiempo de que el empresariado, el empleador, comience a asumir responsabilidad, llevarlo a asumir responsabilidad, o que siga rompiendo platos y que lo recoja otro. O es tiempo ya de que la clase que tiene que asumir responsabilidad, que es el empleador, ese empresario, que nada más ha usado mano de obra, como yo diría, se ha tomado la masa y ha soltado los huesos. ¿Es tiempo de que comience a tomar responsabilidades o seguir como vamos? ¿A qué rumbo debemos de tomar? Mira, el sistema migratorio es complejo, es muy complejo, porque aquí se va a ver afectado el sistema productivo. Entonces, tú debes tomar medidas que limiten la cantidad de personas ilegales que entra al país, pero creando un equilibrio. ¿Y cómo tú vas a crear un equilibrio? Fortaleciendo las instituciones. O sea, porque no hay nada de malo en que una persona pueda venir legalmente a trabajar a República Dominicana, pero que como se hacía aquí en los gobiernos del doctor Balaguer con los braceros haitianos. Claro. Que una zafra se contrataban, al término de ella se migración circular. Sí, terminaba la zafra y volvían a su país, porque es innegable que en el área de agricultura y en el área de construcción esa mano de obra va a hacer falta. Entonces hay que crear una especie de equilibrio institucional que permita que esto pueda fluir, pero dentro del marco de la legalidad, porque la migración es algo que se da en todas partes del mundo. Ahora, ¿cómo yo logro que el que viene a trabajar lo haga de manera legal y pueda retornar
retornar a su país cuando ya haya cumplido esa función, o si va a residir en República Dominicana, también que lo haga bajo un marco de legalidad. El problema es que un nacional haitiano solicita una visa de turista, entra a República Dominicana, empieza a trabajar con una visa de turista, que ya es una violación flagrante de la ley, pero cuando se vence, se queda en República Dominicana. Pero los sectores organizados, Carlos, por ejemplo, Costa Rica, ¿cómo lo hace con los nicaragüenses? Ellos, los empresarios, son los que contratan, los llevan y tienen la responsabilidad de circular, por eso le llaman migración circular. Sí. Termina la primera cosecha, vamos a suponer aquí arroz, plátano, los bananos, la sembrada, bueno, vuelve eso, con la obligación, porque esa propuesta de Costa Rica con los nicaragüenses es muy buena para nosotros aplicarla aquí, con la obligación que si un ciudadano de esos, de los nicaragüenses sale de su finca, tiene una obligación, un plazo de comunicarlo a las autoridades en tal tiempo, para esa persona ser buscado y luego deportado. Y si él sale de ahí con la amenaza de que no puede volver a trabajar, sí. De esa forma, si yo pienso que se organiza, pienso que el empresariado, pero hay que organizar, tiene que asumir más responsabilidad. Fortalecernos institucionalmente. Fíjate, el Estado en los países organizados, en los países que tienen instituciones fuertes a nivel migratorio, son los que autorizan la contratación de mano de obra. Por ejemplo, en Estados Unidos, si yo quiero trabajar en Estados Unidos, debo solicitar a través de un programa una de las visas en base al empleo. Pero para yo, como empresario en Estados Unidos, contratar un empleado extranjero, yo tengo que tener una autorización del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, una certificación laboral que me dice, yo puedo contratar 5 empleados extranjeros. Entonces yo, dependiendo la demanda que tengo, lo que necesito, contrato a esos empleados, pero autorizados por el Estado. Y asume responsabilidades, los canadienses, claro. La República Dominicana, Canadá, mantiene todavía ese proyecto y es responsabilidad también del empleador de que esa persona no se le quede allá. Lo que el experto señala, o sea, es el fortalecimiento de la institucionalidad, hay una regulación. Hay una realidad, y nosotros vamos a hacer una pausa y la vamos a dejar en el tintero para que usted nos dé la respuesta cuando vengamos de ella. Es que justamente el protectorado, el privilegio que tenían tanto los venezolanos como los haitianos en Estados Unidos, van a ser ya despojados y se establece que quizás unos 500.000 haitianos sean deportados de los Estados Unidos. Ese eluvión de deportados puede recrudecer, dificultar las iniciativas migratorias del país y cómo enfrentarla cuando vengamos de la pausa. Y en nuestro firme compromiso de combatir el narcotráfico y promover una sociedad libre de drogas, también hemos logrado importantísimos avances. Durante el año 2024 se decomisaron casi 89 toneladas de droga, golpeando duramente las estructuras del narcotráfico y afectando directamente también el microtráfico. Pues sacamos de nuestras calles aproximadamente 15 toneladas de drogas, protegiendo a nuestras comunidades. Desde agosto del 2024 hasta hoy hemos decomisado 44.6 toneladas. Pero es más, en los 32 años anteriores a nuestra llegada al gobierno, la Dirección de Control de Drogas incautó 123.7 toneladas y solo en los últimos 4 años y medio, bajo este gobierno, se incautaron 202.2 toneladas. El programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo se transmite por nuestra pantalla, llevándoles contenido familiar con valores y virtudes, huellas, intersección, cimientos, ruta abierta, esto y mucho más, haciendo caminos para su bienestar en Al Andar, domingos a las 8 de la mañana. Una propuesta exclusiva de Grupo Burgos Multimedios para TNI Canal 51, Televisión Más Cerca.
Kinsey Key es un graduado de MBA que tiene todo lo que quiere y además será el futuro sucesor de una tienda por departamentos. Sin embargo, su padre, preocupado de que tal vez su hijo no sea un buen gerente, decide entrenarlo, haciéndolo trabajar como un empleado común y corriente. No te pierdas esta historia que conjuga el drama y la comedia en Chicas de Oficina, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, una propuesta exclusiva de Grupo Burgos Multimedios para TNI Canal 51, Televisión Más Cerca. Doctor, con este flujo, sobre todo la decisión que viene tomando desde que era candidato Donald Trump respecto al tema migratorio, por ejemplo, aprovechar la pregunta para dos elementos. Hay ONG internacional como Amnistía Internacional, que cada vez que hay una iniciativa por parte del gobierno nuestro, habla de dignidad, de los derechos humanos, de que se están violando. Sin embargo, Donald Trump toma una decisión y dice, no, hay una soberanía que tenemos los norteamericanos, el derecho a que cualquier ciudadano del mundo, si está de manera ilegal, sencillamente nosotros lo volvemos a su estadio original. En ese sentido, que se va a dar este proceso, esos dos elementos, ¿cuál sería, digamos, su voz respecto a esas ONGs internacionales que pretenden sancionar el derecho soberano del Estado Dominicano y en términos real para la práctica, para la iniciativa del gobierno, pudiera esto dificultar la cantidad de haitianos que serán enviados a su país y que probablemente por la ingobernabilidad que allí se pretenda inventar o procurar un estadio por el Estado Dominicano, asiéntenlo acá, porque allá no hay condiciones. Háblenos un poquito de su visión. Fruto del contexto político, sí, económico y social que se está dando en Haití en estos momentos, el contexto de inestabilidad, cualquier ciudadano haitiano que deporten de Estados Unidos o de cualquier otro país va a intentar cruzar al lugar más cercano donde hay estabilidad, que es la República Dominicana. Ya, lo primero. Eso está clarísimo. Entonces, con respecto a las ONG, yo siempre digo que cada institución cumple un rol dentro de la sociedad. Ahora, lo que no pueden hacer esas instituciones es limitar el derecho que tiene República Dominicana de proteger la seguridad nacional, proteger el territorio nacional y, sobre todo, combatir la migración ilegal. Señores, es que no es que tú no puedas entrar a un país, pero hay un marco legal que hay que respetar. No se pudiera preparar, no se tiene que preparar, digamos, el Estado Dominicano, las autoridades dominicanas, para que cuando, por ejemplo, se le niegue asilo a esos deportados en el país, se pretendan que se están vulnerando los derechos humanos de los pobres haitianos que no pueden entrar a su territorio porque no hay condiciones. Las ONG consiguen recursos en base a un discurso. Entonces, si ese es su discurso para conseguir recursos, ahora, la posición dominicana debe ser firme para mantener, repito, la protección de la seguridad nacional y del territorio. Esa debe ser firme. Claro, respetando los derechos fundamentales. Eso sí, debemos ir avanzando en que esos procesos de deportación se den en mejores condiciones, para que el discurso se caiga, ¿me entiende? Porque es innegable que el país, repito, tiene que tomar medidas drásticas ante esta situación, porque de lo contrario vamos a perder la soberanía nacional. Ya, pero esta medida tomada por el gobierno del presidente Luis Abinader, a raíz que muchos han entendido que son divorciadas, y hablaba el compañero Ramón, que ha dicho personas que, por ejemplo, la oposición política que deben ser en la frontera,
y no en determinados lugares, como el protocolo aquí en los hospitales. ¿Qué piensa el experto en ese ámbito? Creo que debe ser un equilibrio. En la frontera hay un trabajo diferente, o sea, la frontera es para detener el flujo de personas que entran de manera ilegal. Eso es un proceso diferente. En los hospitales por una situación, o sea, el sistema de salud puede colapsar. El sistema de salud pública puede colapsar por el hecho de que estamos invirtiendo muchos recursos en atención de parturientas haitianas. Entonces, en la frontera tú tienes que disminuir e impedir que esas embarazadas entren aquí con un solo propósito, que es dar a luz dentro del territorio dominicano. Pero ya las que están aquí, que llegan al hospital, dan a luz, cuando el médico ya entienda que esa persona se le puede dar de alta, pues entonces simplemente, si no tiene los documentos para sustentar que está legalmente en República Dominicana, el país tiene derecho a deportarla en condiciones humanas, ¿me entiende? Desde su punto de vista, entonces, doctor, la verja perimetral, entonces, o muro fronterizo, como muchos le llaman, verja perimetral inteligente, ¿ha sido perfecta? Entonces, ¿qué usted piensa sobre eso? Es una medida pertinente y creo que debió ser algo más fuerte en ese sentido. O sea, definitivamente todo aquello que contribuya a impedir el tránsito de ilegales en la frontera es bienvenido. Doctor, gracias de verdad por acceder a esta invitación, a esta revista informativa, y esperamos porque no solamente de temas migratorios, sino otros, usted pueda ser también un habitué, estar a disposición cuando se les requiera por acá. Gracias de verdad por, digamos, conversar de forma pública, que yo siento y pienso que es un aporte a la sociedad en términos generales. Gracias a ustedes por el honor de estar en este prestigioso espacio, por permitirme y darme esa oportunidad. A ustedes, señores, gracias por mantener el contacto con la revista, una propuesta del Grupo Burgos Multimedia. Nosotros vamos a la pausa y venimos ya con el epílogo de la revista. Acción, emoción, drama, romance, historias contadas a través de la pantalla en Cine 51, variedad en cada entrega, películas de todos los tiempos con los valores que nos categorizan. Cine 51, de lunes a jueves a las 3 de la tarde y 11 de la noche, sábados y domingos, horario especial. Una propuesta exclusiva de Grupo Burgos Multimedios para TNI Canal 51, televisión más cerca. Las expresiones de aspectos reales mostradas en formato audiovisual, con imágenes originales, sonidos auténticos, presentados en documentales de W51, paisajes impresionantes, informaciones veraces, un paseo por el continente europeo en materia de salud, bienestar, flora y fauna, en documentales de W51, la secuencia cronológica de los materiales, el tratamiento de la figura del narrador, las maravillas del mundo, esto y mucho más, no se lo pueden perder. De lunes a viernes, sábados y domingos en horario especial. Una propuesta exclusiva de Grupo Burgos Multimedios para TNI Canal 51, televisión más cerca. El doctor Rafael Burgos Gómez y el comunicador Ramón Valdés Paredes tratan temas sumamente importantes: desarrollo, innovación, emprendimiento, economía, infraestructura, sostenibilidad. Tópicos abordados en el conversatorio. Transmisión en vivo todos los miércoles a las 9 de la mañana. Retransmisión de lunes a viernes a las 9 de la noche. Sábados y domingos, 9 de la mañana y 9 de la noche. La experiencia y la calidad se hacen notar en cada entrega. Una propuesta exclusiva de Grupo Burgos Multimedios para TNI Canal 51, televisión más cerca.
El comunicador Ramón Valdés Paredes nos presenta una propuesta muy original, transportándonos al pasado, dándonos un paseo por todos los tiempos a través de la música en Época, canciones de ayer, hoy y siempre, melodías increíbles, intérpretes de categoría, en un espacio interactivo y entretenido. Época, sábados, 5 de la tarde. Una propuesta exclusiva de Grupo Burgos Multimedios para TNI Canal 51, Televisión Más Cerca. Manténgase enterado de todo el acontecer social, político, económico. Y en nuestro firme compromiso de combatir el narcotráfico y promover una sociedad libre de drogas, también hemos logrado importantísimos avances. Durante el año 2024 se decomisaron casi 89 toneladas de droga, golpeando duramente las estructuras del narcotráfico y afectando directamente también el microtráfico. Pues sacamos de nuestras calles aproximadamente 15 toneladas de drogas, protegiendo a nuestras comunidades. Desde agosto del 2024 hasta hoy hemos decomisado 44.6 toneladas. Pero es más, en los 32 años anteriores a nuestra llegada al gobierno, la Dirección de Control de Drogas incautó 123.7 toneladas y solo en los últimos 4 años y medio, bajo este gobierno, se incautaron 202.2 toneladas. Señores, qué bueno la mañana de hoy en esta propuesta televisiva, en este ombligo, en el ombligo de la semana. Ya hoy es 7. Yo creo que la fecha tiene mayor connotación porque precisamente, como hemos dicho, el día en que se inicia la fumata en el cónclave Vaticano, que esperamos, y así espera la humanidad, que el tema sea resuelto en el menor tiempo posible, o sea, que se escoja al representante que ocupe, digamos, el lugar de San Pedro, que es lo que se tipifica en la sede del Vaticano, que la piedra o padre inicial, el primer papa, según la historicidad teológica apostólico romana, el primer papa fue San Pedro. San Pedro, así es. San Pedro, mira, pero dándole un giro por el tiempo, Ramón, el presidente va justamente hoy, sale fuera del país, según nota de prensa del Palacio, va a Estados Unidos y se va a reunir justamente con el secretario de Estado, Marco Rubio. ¿Otra vez? Otra vez. Parece que el presidente está muy interesado con estos temas migratorios y darle forma, porque ¿quién lo acompaña? Lo acompaña el ministro José Ignacio Paliza y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, obviamente, y van a verse con el secretario de Estado para comenzar a darle forma a aquello que el mismo secretario Marco Rubio estuvo en el país, tierra rara y los temas migratorios. Y todo indica que definitivamente estamos en un mundo muy abierto, una convulsión, pero al mismo tiempo fíjense la participación del presidente de la República. Recientemente estuvo por primera vez el canciller ruso, Sí, en la que efectivamente estuvo digamos un encuentro primero con nuestro canciller desde la Cancillería y luego una visita al propio presidente de la República. Ahora el presidente, como tú bien señalas, luego de esa también importante primera visita del representante norteamericano, ahora es justamente Luis Rodolfo Abinader quien va en este viaje y tendrá ese encuentro también con, o sea, la geopolítica. Hay un movimiento interesante en la geopolítica y sobre todo la participación del Estado Dominicano, que en un momento tan estelar y especial respecto al tema migratorio, cobra un gran significado. O sea, claro, al presidente de la República no se le ha aflojado, como dicen, el cinturón
para en un momento determinado establecer las verdades respecto al tema. Sí, y como decía nuestro invitado, Carlos, que ha tomado medidas, el presidente, que una cosa es lo que diga la ONG, ahora una cosa es la autoridad, firme en su posición, Claro, como lo ha mantenido como le dijo el a esa ONG, a Amnistía Internacional, le dijo, no. ¿Y por qué ustedes no hablan de protección a los derechos humanos en Haití? Que ahí sí, sí se les violan, que ahí no tienen ellos derecho ni a la salud, ni a la educación, ni a la seguridad. Ahí hay un control de las bandas. Y digo de esto, de reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio, porque el presidente no pierde un instante para el momento. Se vio por allá en los actos fúnebres del Papa Francisco con su homólogo, presidente Donald Trump, y allá de una vez aprovechó para hablar del tema haitiano. Ayúdenos con esto. Sí. Señores, ojalá que en el cónclave del Vaticano, en el menor tiempo, tienen hasta 33 días para la escogencia de que aparezca el humo. Yo lo que me diga, no, el humo blanco, que represente, hay acuerdo, hay consenso, habemos papa. Mañana. Así terminamos por el día de hoy, una producción de Grupo Burgos Multimedia, señores. Tú decías que mañana. Así es, mañana a las 7 de la mañana. A partir de las 7, con el favor de Dios, estamos nueva vez con ustedes en otra revista informativa, en otro matinal del Grupo Burgos Multimedia. Buenos días para todos, nos reencontramos mañana. Usted está disfrutando de la programación exclusiva de Grupo Burgos Multimedios para TNI Canal